La 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 la. Bienvenidos y bienvenidas, André. Hola. Otro episodio de Ser Mamá y también Mujer. Y este episodio, miren, cuando uno es mamá, piensa mucho en, Dios mío, ¿qué pasaría si mis hijos fueran papás, muy jóvenes? Muy jóvenes de 15 años, 14 años, 13 años, 12 años que se alcanza a ver hoy en día. ¿Tú tuviste sustos? Sustos, Sustos a tus 14, 15 años, dijo, puchica, estoy embarazada. yo creo que sí, pero no recuerdo, o sea, como que no recuerdo bien cómo fue ese momento del susto, pero sí, yo creo que sí los hubo, ¿sí me entiendes? Como que hay momentos en la adolescencia que uno se pone a pensar en eso, aunque también pienso mucho en que nuestras generaciones fueron muy calladas, el tabú, el de no hablar mucho del tema, entonces como que era el susto, pero como que no pensaba uno de pronto en ese momento en la dimensión que podría ser el ser mamá joven, ¿sí me entiendes? Porque no había como esa postura en siéntate, hablemos de esto y no existía. Entonces yo creo que el tema de la generación y de lo que nos hablaron en esa época pues era diferente. Tiene que ver, y mira que tú dices generaciones y uno diría, ok, entonces en el mundo en que estamos esto ya debería ser mucho menos frecuente, pero sigue pasando. Sigue pasando que los nacimientos en niñas, porque son niñas jóvenes, pues siguen aumentando. Por eso, hoy tenemos una invitada muy especial que decide abrir su corazón. Porque no es fácil. No es fácil y porque ella me lo dijo, esto yo no lo he hablado y va a ser terapia para mí. Sí, es de verdad que gracias porque no es fácil y de todas maneras para cualquier persona no es fácil contar su historia y menos ante cámaras y un montón de personas que nos van a ver. Así que gracias, Steffi, por estar acá. Y pues nada, empecemos. Aunque yo sí quisiera hacer como un paréntesis antes, y es que hay algo que a mí me resuena mucho, sobre todo en este tema de ser mamá joven, y es que nosotras que fuimos mamás más maduritas, ¿sí? Y se nos presentó la depresión postparto en algunos momentos, los llantos, los cambios físicos, el azote de todo el tiempo de muchas cosas. Siendo aún mentalmente un poco más maduras, no me alcanzo a imaginar el de una niña, ¿sí? O sea, eso a mí me pone y me cuestiona un montón y me resuena un montón. Así que, Steffi, muchas gracias por estar acá, bienvenida, aquí estamos para conversar y cuéntanos un poco sobre ti. De ti. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, el primer contacto les dije que era un tema muy difícil, muy privado y pues que solo muy pocas personas lo conocen e incluso mis hijos. Voy a llorar. Tranquila. Nos preparamos porque soy mucho drama. Fui mamá muy joven, para ser exactos a los 14 años. Mi hijo tenía que nacer cuando tuviera 15, pero no esperó al último mes y se adelantó un mes y nació cuando tenía 14 años. Me entero que estoy embarazada más o menos cuando tenía de 3 a 4 meses. Me van a preguntar por qué me entero tan tarde, pero practicaba natación y pues también era una mujer bastante callada, muy en mis cosas y por así decirlo, muy distante de lo que era mi familia o una relación de confianza incluso con mi hermana o con mis padres. Quedó embarazada, no me doy cuenta yo, se da cuenta mi madre y se da cuenta porque me dieron algunos síntomas como dormir mucho, de hecho mi hijo duerme mucho, y también por los olores. Entonces cuando mi mamá detecta estos cambios en mí, pues decide hacerme una prueba, pero no es directa, sino que dice que es una prueba para sacar la visa americana. O sea, ella no le dijo y tomó esa estrategia. Esa estrategia porque, pues sí, tengo que aceptarlo, también soy muy consentida y pues mi padre también me consentía demasiado y estábamos a vísperas de mis 15 años, los preparativos y todo lo que pudiera ya estar organizando con mi abuela paterna, entonces eran momentos duros, digamos que momentos importantes para la familia. Bueno, me hace la prueba, todo lo maneja mi madre sola, tengo que ser franca, y bueno,
un punto principal, antes de todo esto hay un pasado y es que mi hermana también fue madre joven, pero mi hermana tuvo mi sobrino más o menos a los 16 y 17 años, entonces mi familia vivía con ese miedo, con ese shock y mi papá más que todo el tiempo era la cantaleta de no ser madre joven, de no meter las patas, de toda clase de términos que uno puede recibir de diferentes personas e incluso espacios en cuanto al tema. Entonces, llegar embarazada o incluso más joven, pues iba a ser shock para toda la familia. Mi madre hace la prueba, nos enteramos, estoy devolviéndome a momentos que hace mucho no me devolvía. Me acuerdo que mi mamá me llevó, me tomaron el examen y salió la señora, la bacterióloga, o bueno, la que analiza, entregar el resultado y le dice, me mira a mí y como que al entregar el resultado, ojalá mi mamá me corrija, no sé si la señora como que se le lagrimaron los ojos, dijo, ¿es su hija? ¿Es ella? Y ahí fue cuando nos enteramos que estábamos embarazados, bueno, que yo estaba embarazada. Iba a ser una decisión bastante difícil de contarle a la familia, a mi padre, a mi familia paterna. Dale. Tranquila, sigue. Y mientras Tefi aquí respira, tú preguntabas algo del tema de lo de qué pasa con la mente. O sea, si cuando yo me enteré que estaba embarazada a mis 26 años me pegué la llorada del siglo, ¿cierto? No me imagino el pensamiento de una niña, porque tú decías, era una mujer, no eras una mujer, eras una niña. Y con lo que nos estás contando, cuando tu mamá te dijo, vamos vamos a hacer X o Y prueba, o sea, ¿tú eras consciente de eso? O sea, es decir, porque tú dices, mi mamá me empezó a ver con unos síntomas, tú ya, obviamente, ¿sabías qué era lo que estaba sucediendo o tú estabas en ese momento como en shock, lo sabías? ¿Qué tenías en tu mente en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? Yo lo intuí, sabía que algo estaba mal, de hecho me daba mucho miedo que algo estuviera mal por la reacción de mi familia, entonces me llené de temor. Y cuando alguien se genera de temor también empieza a estar en ser reactivo, entonces me molesté, me acuerdo que me molesté mucho con mi mamá, no quería hacerme el examen, saqué mil peros, llamé, me quejé con mi papá, pataleta niña chiquita, sí, era una niña. Lo hice, pero bueno, mi mamá supo manejarlo, mi mamá es súper estratégica y lo logramos. Nada, recuerdo que cuando era la noticia, mi mamá tuvo que hacerla fuerte, manejarlo sola, saber cómo contarlo a la familia. Definitivamente lo más difícil era contárselo a mi padre, porque mi papá pues le iba a costar por mi hermana y segundo pues porque era una persona muy seria, una persona muy orgullosa y a mí eso me costaba bastante. Sí, era repetir la historia. Sí, pero es que es una niña y eso es algo que nosotros hemos hablado sobre el tema y es que hay sueños, hay proyectos, hay un montón de cosas que pasan durante ese proceso de adolescencia que uno está como en esa búsqueda de, bueno, ¿qué voy a hacer? Quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello. De pronto algunos más, porque en mi caso yo a los 14 años pues, no me la pasaba sino, o sea, como en la vida loca, ¿sí? Porque era loca. Porque era muy loca, mi adolescencia fue loca, mi mamá sufrió muchísimo conmigo con respecto a eso, yo no sé si rebelde, pero me dejé influenciar mucho por los grupos, ¿sí? Como por estar en grupos, entonces andaba así, no tenía claro en ese momento si quería, no sé, hacer tal cosa, si me quería ir a trabajar con la ONU, a irme para Australia, como ahora los pelados ya lo tienen súper claro a los 14, 15 años, que ya tienen muchas cosas. ¿Qué era esa Stephanie en ese momento? ¿Qué planes, qué pasaba por tu cabeza? Bueno, pues tengo que ser sincera, no era una persona llena de amigos, de hecho, pues mi familia no me permitía compartir mucho con amistades, vivían con muchos temores, entonces no tenía muchos permisos para salir, socializar o hacer otras cosas. Máximo lo que fuera un colegio de monjas de 8 a 3 y salir a mis clases de natación que eran en la tarde, eso era máximo lo que hacía. Y a veces entrenamientos de baloncesto, unos que otros entrenamientos, pero no era muy amiguera
era más que todo solitaria y me costaba confiar en la gente. Entonces, al abrirme a pocos espacios, pues también hacía que yo quisiera vivirlos con mayor intensidad, que quisiera hacer de pronto aventuras a escondidas o tratar de pedir un permiso y que se le extendiera a uno, pero mis consecuencias eran altas porque mi papá siempre ha sido el serio de la familia y ha sido, digamos que, el de las reglas, y para mí eso me costaba bastante. ¿Qué planes tenía? No los tenía muy claros, la verdad. Yo tenía el afán de compartir, de hacer, de conocer amigos, pero en medio de todas esas restricciones pues vivía con el día a día de lo que podía hacer. Luego de la noticia, como para avanzar en el tema, pues se decidió, bueno, mi mamá lo decidió y creo que fue la mejor estrategia. No sabíamos cómo abordar a mi papá, abordamos a mi familia paterna, en este caso es mi abuela, que es, digamos, el punto central de toda la familia, el pilar, y pues mi abuela también era la que se enteraba de todos los problemas de la familia, de todo, era la que también apoyaba bastante emocionalmente, no solamente emocionalmente, sino económicamente, cuando teníamos sueños por cumplir, metas o incluso embarradas que hacíamos, pues estaba mi abuela. Era un golpe duro, era una de las nietas consentidas, lo soy, todavía lo soy. Okay. Hay un tema que menciona Tefi, puchica, la crítica, ¿no? La crítica y el juzgamiento, y era algo que yo pensaba mucho cuando estábamos construyendo este episodio, y era, es triste ver cómo en todas las generaciones sigue siendo la crítica hacia la mujer, ¿cierto? O sea, ¿por qué la mujer se tiró la vida? ¿Por qué la mujer no participa en las conversaciones? ¿Por qué la mujer tiene que esconderse? ¿Y por qué el papá o el niño que fue papá a los 14, 15 años, pues no? Porque es que la realidad es que no pasa, o sea, la responsabilidad, y la realidad también es que pues la responsabilidad le queda a ella. O sea, yo me ponía a pensar, a ver, quedo embarazada a mis 14 años. Pues claramente voy a madurar, o sea, voy a empezar mi proceso de maduración siendo mamá, pero tengo ese respaldo de mi familia, pero la responsabilidad de ese bebé es mía como mujer. Lo que hablábamos que día del tema de la supervivencia, ¿qué pasa con ese niño? Sí, o sea, y además es que, pues, a ver, yo no sé, es como un tema que pienso a nivel personal, es que independientemente de la generación en la que estemos, la mujer siempre va a ser esa, no sé, esa... Tú fuiste. Exacto. Sí. Como esa de, pues tú tienes que responsabilizarte, mira por qué lo hiciste. He escuchado comentarios como, pero es que ¿quién la mandó? Sí, o sea, como ¿quién la mandó a abrir spa, literal? O sea, pero es a la mujer, y tú tienes toda la razón, y eso es un cuestionamiento. Ayer preciso le estaba diciendo a mi esposo, amor, vamos a hablar con una niña, con una mujer que fue mamá a los 14 años, y le pregunté, porque yo decía, yo quiero como ver la perspectiva del hombre, qué piensa, y él me dijo, no sé qué decirte, porque me dijo, tengo una niña, ¿sí? O sea, tengo una niña, no sé cómo actuaría yo ahí, no sé cómo lo vería, pero fue como ese silencio de, no sé, o sea, no sé, y es difícil porque pasa eso, siempre la mujer es la señalada. Perdón, pero es que, por ejemplo, cuando Tefi menciona el tema del aborto, hay otras cosas que pasan, y es, sáquenla del país, que lo tenga ya mi mamá. Mi mamá quedó embarazada a los 15 años, algo muy parecido a tu historia, Tefi, y ella nos cuenta que mi abuelito fue como, alguien me dijo, ¿cierto?, que te sacáramos del país y volvieras sin el hijo, sin el bebé. ¿Y cómo así? O sea, entonces no es como, o sea, y mi decisión, mi poder de decisión de si lo tengo o no lo tengo. Entonces, y bueno, en ese momento el aborto era, hoy es otra historia, no, pues no es el tema de hoy, pero el mensaje es como, vea lo que generación tras generación sigue existiendo. Pero Tefi, volviendo a tu tema, vas a abortar. ¿Cómo te lo dicen? ¿Y cómo recibes tú el...? Yo no tomo las decisiones, las indicaciones, simplemente mi mamá empieza a agendar citas, me empieza a llevar con especialistas, diferentes médicos, y pues en esa aventura yo nunca conversé con mi abuela. Como les dije, mi mamá fue la que lideró
toda esa noticia y fue la que me protegió y le agradezco que lo haya hecho porque no sé la fortaleza que hubiera tenido en ese momento para manejarlo y porque sé que iba a recibir muchas críticas, incluso más de las que recibí a lo largo y lo que recibí a lo largo de toda mi vida. Cuando empiezo a ir a los médicos, pues ya sé que esto es como una decisión familiar y que era la salida como más positiva, o por así decirlo, en términos que la familia lo veía posible, porque era muy pequeña, porque se acercaba a los 15 y más que todo por mi papá, por el dolor de mi papá. ¿Qué hicimos? Fui a las citas, fuimos muchos médicos, no me acuerdo, 3, 4 médicos, pero uno de ellos, solo uno, me dejó escuchar el corazón y lo colocó a todo volumen en ese consultorio. Y a mí eso me partió el alma. Sí, claro. Ay, Dios mío, es que es una decisión que, no sé, yo lo pienso desde el instinto de madre, de sentir que tú tienes una vida independiente también de la edad, porque ahorita se habla mucho del tema del aborto y lo hablan así como Con naturalidad. con naturalidad, sí, con mucha naturalidad. No vamos a tocar el tema porque es un tema totalmente debatible, no vamos a opinar sobre el tema, pero en este caso tú sentías una vida, un corazoncito, sí, claro, que estaba ahí y decidir no tenerlo, tú ya estabas como en esa, ya tenías esa conexión. Ya, ahí descubrí la conexión, ahí digamos que fue donde tomé mayor conciencia de lo que estaba pasando y ahí fue donde por primera vez en mi vida tomé una decisión. Nada, salimos, simplemente como que me quedé con esa idea, ese sentimiento, esa experiencia. Recuerdo muy bien, probablemente pasaron muchas cosas, pero como traté de apagar mucho en mi vida y en mi pensamiento, apagué estos momentos porque me causaron mucho daño. Estoy revivándolos aquí en este evento. Probablemente pasaron muchas más situaciones, pero recuerdo que esta decisión principal, una vez mi mamá, estábamos recostadas, no sé si en el sillón o en la cama, me dijo, ¿qué quieres hacer? Ya tenemos todo listo, ya la decisión está tomada, vamos a abortar. ¿Y qué quieres hacer? Mi mamá me lo dijo y yo le dije, yo no quiero abortar. Y mi mamá me dijo, si tú no quieres, yo te apoyo. Y ahí es cuando mi mamá me respalda y decido tener a mi hijo, sabiendo, digamos, que todas las consecuencias, implicaciones, todo lo que se iba a generar en molestia familiar, porque ahí en esos momentos también la presión social, el que dirán, mi familia, gracias a Dios, ha tenido una posición muy buena. Entonces dije, no solo le va a hacer daño a mi papá, sino a mis abuelos, son 7 tíos, los hijos de mis tíos, mi hermana, no tenía una buena relación con mi hermana, de hecho, nunca la he tenido, pero hasta hace poco, digamos que en este proceso de despertar y sanación, he descubierto que su proceso de ella pues marcó por algún tema de mi vida y porque así tenía que ser y pues la perdoné. Pero entonces digamos, ganarme todos esos juicios, el colegio, estudiaba en un colegio de monjas toda mi vida, desde chiquita, desde el jardín, entonces en ese tiempo yo estaba como en 9º grado, entonces pues iba a ser como un boom para todo el mundo. Decidimos hacerlo y mi mamá inicia con ser entonces la vocera en cada uno de sus frentes y en ser, digamos que, la guerrera de recibir todo el odio y los juicios en primera, digamos que en primera fila. Ella es la que tenía que manejar. Ella era tu escudo. Ella fue mi escudo. De hecho, ella es mi escudo y fue mi escudo para que yo pudiera llevarlo adelante. Empezaron, no sé, por decirle, el colegio fue lo principal. Bueno, principal, comentarle la noticia a mi abuela. No les gustó mucho, pero recuerdo mucho que en esa época mi tío, el más joven, tenía por ahí unos 20 años, la edad que tiene ahora mi hijo. Y él era como el mensajero de la plata, el mensajero de los mensajes, el mensajero de todo. Y mi abuela dijo, listo. Entonces recuerdo muy bien que mi abuela apenas le dio la noticia, bueno, entonces que el dinero que iba a ser invertido en eso fuera invertido en lo que necesitara el niño. Entonces pues nada, teníamos ahí un respaldo financiero. Empezamos a contar la noticia y a mi mamá le tocó la noticia más grave, que era mi padre. Y creo que esto va a ser lo que va a marcar más, creo que la vida de mi hijo. Y se lo contamos aquí como en la 200, tanto así que mi papá siempre que pasa por el mismo restaurante
voltea. No recuerdo. Aquí me contaron una noticia y cuando veo a mi hijo, aquí me contaron. Entonces, Sí. llegamos como un asadero, llegando al cementerio de Jardines de Paz, nada, que vamos a comer, que vamos a una picada, entonces papá, tan raro, ¿qué es esto? Mi mamá, no, Armando, vamos a comer, queríamos tenerlo en un lugar tranquilo porque teníamos mucho miedo. Mi mamá le cuenta la noticia y mi papá se queda mudo y no me pregunten, pero yo decidí borrar de mi memoria eso. Okay. No recuerdo más de ese momento, solo sé que medio lloró y desde ahí dejó de hablar. Más o menos por 3 meses no me habló y trataba de no mirarme. Ya el resto de conversaciones y como acuerdos los realizó con mi mamá. Era mi mamá la única que me hablaba con cariño, con amor, con empatía, porque con mi hermana pues también eran odios y con mi hermana eran juicios y eran comentarios muy despectivos que marcaron mucho mi vida, que hizo que yo le cogiera mucho rabia, mucho rencor por muchos años, que hasta hace poco solté. Entonces, nada, de ahí avanzamos al colegio, un colegio de monjas. Tefi, pero espera. Dime. Espera, porque es que hay algo No, que espera. aquí me tiene acá, porque es que el papá. O sea, tu papá, tu mamá, tu abuela, Los tíos, los las tíos, hermanas, el tío hermana, mensajero y el papá, la familia del papá de ese bebé. el papá y la familia. Sí, porque era al final lo mismo, o sea, ok, pues yo tengo que hablar con el papá del niño, pero pues también tenía, ¿cuántos años tenía el papá? Como 16 años más o Igual. menos, como 15, 16, yo tenía 14, él me llevaba como un año, año y medio, por mucho. Bueno, a ver la historia, ¿cómo nos conocimos? Nada, él me conoció, me vio en una iglesia y desde ahí nos persiguió para saber dónde vivíamos y en esa época pues mi sobrino nació en Estados Unidos. Mi hermana quedó embarazada, se fue a Estados Unidos, tuvo el hijo y se regresó para continuar con los estudios y yo era la encargada de ser como la niñera, de cuidar a los niños en la tarde mientras mi hermana trabajaba y estudiaba. Él me conocía en los parques y bueno, todo eso y como yo era muy poco sociable, pues empezamos a dialogar y pues en esa época existían como grupos de amistades del barrio, donde existían las amistades del barrio, yo tenía una, ellos tenían otra, pero pues a mí no me dejaba salir mucho con la mía. Y de hecho son unos amigos muy especiales para mí. ¿Qué pasa? Nos conocimos y bueno, tuvimos la relación, creo que fue muy corta, fue muy rápido, todo fue muy rápido porque yo quería vivir todo con mayor intensidad, quería conocer, experimentar y en medio de como que también de esa inseguridad, incertidumbre, desconocimiento, también irresponsabilidad propia, pues me dejé llevar por muchas cosas en solo eso, porque puedo decir que el tema de drogas, eso sí, siempre he sido clara y nunca lo permití, pero en este tema sí como que fui muy manipulable. ¿Cómo nos involucramos? Hay muchos episodios de mi vida que oculté por el dolor y que me cuesta recordarlos ahorita, pero recuerdo que mi mamá, pues sí, tuvo una conversación con él, pero pues también era muy pequeño, que logramos una reunión de padres, en donde los invitamos a que se reunieran, fuimos por primera vez allá y mi mamá les contó la noticia y recibí el mensaje de la madre del padre Santi, yo no le digo padre, la verdad, de que fue mi pareja en esa época y ella dijo, es que lo que el hombre propone, la mujer dispone. Desde el comienzo empecé a recibir ese tipo de juicios y para mí eso me fue matando como que el respeto y el amor que tenía hacia esa pareja y hacia esa familia. Entonces empecé a recibir críticas, después el grupo de amigos defendiéndolo a él, que pues yo era una prostituta, por no decir otros términos, que yo había sido la que había, no sé, ocasionado estos temas, que posiblemente yo había sido muy ofrecida, o sea, salieron muchos comentarios y desde el principio ellos dijeron no tenemos cómo aportar, siempre han estado en la quiebra, siempre lo digo porque siempre nos decían eso y no apoyaron en nada más, que estaban dispuestos a hacer el acompañamiento del proceso pero que no tenían cómo apoyar financieramente. Tefi, yo creo que yo soy mamá de un niño, tengo una niña y tengo un niño. Y yo me pongo a pensar en esa mamá en ese momento de, pues no sé, como de la manera como, yo no sé cómo decirlo, defenderlo o hablarle de esa manera o la manera como
lo está criando, ¿sí? O sea, la manera del mensaje que le está dando a ese Del hombre niño, que está ¿sí? formando. Del hombre que está formando para la sociedad. Y yo ayer, preciso, le decía a Lau, yo le decía, puede que en las generaciones pasadas existiera eso, o sea, que, pero es que fue culpa de lo que hablamos ahora. Sí. Pero ahora, o sea, en pleno siglo XXI, aún todavía hablar de esa manera, yo digo, en serio no puede ser, porque aquí hemos hablado de igualdad de género, hemos hablado que tú tienes las mismas condiciones que tú, que tienes las mismas responsabilidades, hablamos de los padres que tienen que, por favor, ponerse también la camiseta, porque esto es responsabilidad de los dos, ese bebecito allá no se puso solo, ¿sí? Entonces yo digo, Dios mío, en serio, esto es un mensaje también para las mamás de hijos varones, en serio, o sea, no puede ser que este mensaje aún se esté repitiendo, porque no debe ser, o sea, me parece muy duro vivirlo, y yo espero que mi mensaje, haciendo una mamá de un varoncito, sea totalmente diferente. Espero, es lo que yo pido, porque de verdad tengo una niña y un niño y todas dos están en igualdad. No, y es que siento que el sentimiento es de reactividad, de cómo protejo a mi hijo y de buscar culpables. Y para esa familia en ese momento yo era la culpable del desastre que era para ellos. Incluso tenían una hija también y la hermana también me es eso, o sea, yo digo, a ver, no estoy diciendo como que el hombre me dé ese mensaje, pero digo, una mujer que me dé ese mensaje de que la culpa es mía, mujeres, sí. Y tienes dos hijas mujeres, o sea, tenía una hija o y sea, el resto una niños. hija mujer, o sea, le puede pasar a tu hija también. Es eso, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, Tefi, de cómo entre nosotras mismas nos damos tanto palo. Más como adelante, en este tema. Más adelante les cuento Me cómo indigna. es entre mujeres. Sí, nos cómo indigna, es. nos indigna. Ese fue el proceso. La familia pues me juició mucho, siempre fui la culpable y fui la de esconder. Entonces como que lo forjaron a él, al papá de mi hijo en ese momento, que se sintiera protegido por ellos y a tomar distancia en un otro sentido. Entonces pues no le podemos pedir a esa edad mucho, porque me pongo en el papel ahora que soy madre de uno de 20, de una hija de 15, que no había mucho que pedirle en esa época, pero pues no lo fortalecieron para que fuera diferente. Entonces todo mi proceso de embarazo fue con mi mamá, mi marido fue mi mamá, un cordón psicoprofiláctico, tactos, controles, todo lo llevó a cabo fue mi mamá. ¿Y qué empieza ahí? Ya, la familia, superaba ese tema, cómo era mi relación con él, lo que medio podía ser posible, medio me visitaba, pero él se enfocó en su colegio. Él estaba en 11, 11, si mal no recuerdo, y se enfocó en terminar su colegio y en estar en sus cosas, tanto así que recuerdo, se lo comentaba hace poco a Laura, recuerdo que un día de esos, uno tiene, cuando se gradúa de 11 tiene que hacer un servicio social, por cosas de la vida. Mi mamá y yo estábamos saliendo de una diligencia y pasamos por el Parque de los Novios. Y justo el colegio de él lo llevó al Parque de los Novios, a los grados, para hacer el servicio social. Pues yo me di cuenta que el colegio de él estaba ahí y pues me fui emocionada a buscarlo. Pues yo ya tenía como una pipa de 6 meses porque era grandota y pues yo era muy delgada y se me notaba mucho, y él me ignoró. Hizo de cuenta que no existiera, huyó. Y pues todo el mundo me miró, y recuerdo que yo conocí a uno de sus mejores amigos, y él sí se dio cuenta que era yo, y todos se quedaron callados, se hicieron de cuenta que yo no existía. A mí ese día me costó mucho, lloré demasiado. Recuerdo que mi mamá lo que hizo fue llevarme inmediatamente a la casa para que tomara un baño, porque yo estaba muy dolida. Eso hizo que empezara a marcar mucha fuerza en mi carácter, mucha fuerza mental, y de verdad fue una de las cosas que también me permitió ser más seria en cuanto a mis relaciones emocionales, porque ahí me di cuenta de mi fragilidad y de cómo yo confío en una persona y cómo recibes tú ese trato. Entonces me costó, es otro de los temas. Me distancié. Mi vida sigue en el colegio, que fue la etapa más dura. No es que tuviera muchas amigas en el colegio, no era del grupo de las populares, porque el grupo de las populares pudiera ofender a cualquier edad y levitar prácticamente, y no tenía muy buenas amistades en el colegio, unas que otras que recuerdo con mucho cariño, más adelante les digo por qué.
Y ese colegio pues también tenía como en su organización institucional pues que también tuvieran el área de artes, de religión, de manualidades y también un área de psicología, pero recuerdo muy bien que el área de psicología no estaba bien estructurada y lo hablo en mi opinión, y solamente la psicóloga se enfocaba en las niñas populares, porque las niñas populares llamaban la atención, querían encontrar más conversación, más respaldo, más líderes. Y en esa época siento yo que lo que más me hizo falta fue como una guía psicológica, tener herramientas, tener alguien en quien confiar, en quien desahogarme, y no tuve con quien hacerlo. Yo con mi madre no lo hice, y pues psicología para mí no existió en ese colegio. Eso que tú dices es muy importante porque hace poco yo pues, tuve una experiencia con Vicky, que pues, está de 9 añitos, y está en ese proceso de descubrir, de preguntar, mejor dicho, un montón de cosas. Y me daba muy duro porque habían cosas que ella no me contaba. ¿Sí? Y yo decía, pero yo qué estoy haciendo mal, y me daba como mucho palo, y yo, pero ¿por qué no me está contando a mí las cosas? Yo me senté con una psicóloga y le conté, y me dice, es que los hijos no te van a contar todo, ¿sí? O sea, no te des palo porque eso no pasa, ¿sí? Hay personas que dicen, tus hijos pueden ser tus amigos, y otros dicen, no, tus hijos no pueden ser tus amigos, simplemente tú eres la mamá, ¿sí? Quien la puedes guiar, quien le puedes dar ese abrazo, esa palabra, pero no todo te lo van a contar y no te des palo. Por eso a mí me parece súper importante lo que estás diciendo también, ¿sí? Como esa persona con la que tú sientas esa empatía, ese profesional, ese experto también, porque de pronto con ellos van a lograr conectar y estar más tranquilas o tranquilos en eso que quieren como, o que tienen aquí como atragantado, y que pues que eres mamá y papá, que uno siempre le da un poquito de susto, y yo recuerdo también en mi adolescencia que habían cosas que yo no le contaba a mi mamá, prefería contárselo a mi mejor amiga. ¿Y qué pasaba? Pues que mi mejor amiga me podía dar un buen consejo o no, ¿sí? O sea, como que uno no sabía ahí cómo iba a ser ese mensaje que te iban a dar. No, y otra cosa súper importante es, pues es que, ¿hace cuánto fue eso? Aquí hagamos los cálculos rápido, 20 años. 20 años. 20 años. 20 años. Entonces uno dice, ¿cuáles eran las herramientas que brindaban los colegios hace 20 años para no tener una psicóloga para una niña que no sabía qué hacer con su vida porque estaba embarazada? Y hoy, ¿qué pasa con esas herramientas? ¿Será que ya los colegios han implementado no solamente la típica charla de sexualidad? Y digo típica charla de sexualidad porque mira, una típica charla de sexualidad y ya, y pare de contar. Que los colegios tengan las herramientas también para decir, ante las situaciones como estas, que siguen pasando, ante situaciones de, no es el tema de hoy, pero suicidio, o sea, de todo lo que pasa alrededor de los adolescentes. Entonces mira lo que te pasó de, ok, sí, pues a mí me aceptaban en el colegio porque creo que, pues voy a decir algo por desconocimiento, pero creo que no te pueden sacar ni nada porque tienes que seguir estudiando, te tienen que aceptar, pero ¿bajo qué condiciones? Bajo como una niña normal, porque es que no eras anormal. Sí lo era para el colegio. Exacto, para mis compañeras. Exacto, a eso voy. Y más para un colegio de monjas, O un sea, colegio católico, un colegio el exorcismo aquí para sí, ella porque competió era para todos, mejor dicho, la rara. La rara no, era la oveja negra. La oveja negra. Por muchos años fui la oveja negra de muchas cosas. Y bueno, parte de mi mensaje, digamos que con mi experiencia de vida, y de hecho, no son las únicas que me preguntan, gente que conoce mi historia, amigos, familiares, incluso padres de mis hijos, padres de los amigos de mis hijos. Quiero ser clara, y es que uno en todas las etapas de su vida debe contar, ojalá, con un profesional que le pueda a uno pasar herramientas. A veces los consejos de sus amistades, pues también por el desconocimiento y su inmadurez, no son los apropiados, y hay muchos niños solos como en esa época yo fui muy ensimismada y fui muy sola porque no tenía una buena relación con mi hermana, y con mi mamá tampoco, porque mi hermana, por el embarazo de mi hermana, mi mamá tuvo que enfocarse y perderse muchas etapas de mi vida, y pues también tuvo que vivir momentos trágicos de ella misma que le impidieron ser, digamos, una madre más focalizada en mí en esa etapa. Entonces no es por culparla, pero estaba sola, me sentí sola en varios aspectos.
sí es bueno contar con alternativas, no solo en las instituciones, también como padres somos responsables de esa guía y de esa crianza, que si no estamos preparados para hacerlo, yo lo soy y yo implemento psicólogos con mis hijos porque no es que estén locos, es porque los va a forjar, son herramientas para su vida, para su crecimiento y los quiero hacer unos humanos responsables y seres de bien. Entonces hizo falta, para mí hizo mucha falta alguien en quien confiar y alguien en quien no me mirara con ojos de juzgar. No lo tuve en el colegio, no lo tuve en la familia, por más de que mi mamá fue mi escudo, pues tuvo que chupar bastante odio, bastante cosas hacia mí. ¿Qué pasa ahí? Llegamos al colegio, la directora, recuerdo el nombre, recuerdo todo, también fue muy duro porque era un colegio que yo amaba con el corazón, por más de que no tuviera, no fuera tan católica porque yo no era tan devota, o sea, sí creía y todo, pero no de rezar todo el tiempo, pero sí dijo, eres un ser que prácticamente era la decepción del mundo. Es mujer, es un colegio de mujeres. Y es un colegio de monjas. Y que era la decepción grande, que no tenía cómo mirarme y no me quería ver más. Fue como la directora del colegio y habló con mi mamá duro. Sé muy bien que mi mamá también le dolió ese mensaje, pero la única forma en que me permitieron continuar con mi educación fue desescolarizar. Oigas el término, desescolarizada es que podía ingresar solo ciertos días al colegio en horarios en que no estuvieran concurridos y recibir clase en la biblioteca sin tener mayor contacto con las demás niñas. El resto no podía caminar por el colegio, sino que tenía que estar, digamos, un descanso mientras llegaba el profesor y me llevaba a la biblioteca, tenía que estar como en una habitación que era el confesional, donde a veces hacían las monjas se reunían con las niñas para hablar. Entonces yo tenía que estar encerrada ahí o en la biblioteca para la clase y traer mis tareas. Recuerdo, si no estoy mal, que era 2 veces a la semana y de resto tenía que estar en mi casa. Todo mi embarazo fue así, no permitían que me saludaran muchas niñas. Recuerdo que algunas compañeras, también por el chisme, por los juicios y todo, ahí sí querían acercarse a mí, pero pues para ver la evolución del embarazo y todo, pero había otras que de corazón siempre encontraban la forma de llegar y hacerme sentir amada y llevarme un pastelito, llevarme noticas, las hubo, o sea, no todas fueron malas, pero acaba mi segundo mensaje. A veces como mujeres, incluso desde niñas, somos muy duras y no sabemos el dolor que está pasando a la otra persona y nuestros juicios, nuestros egos lastiman mucho. Mis propias compañeras, me acuerdo, las chicas populares fueron muy despreciables conmigo, que solo se acercaran a mí o acercaran incluso a mi bebé cuando nació solo por el chisme de solamente alimentar, digamos que los chismes de pasillos. Las palabras que escuché fueron ilimitadas, por no decir otros términos, y fueron llenas de odio que para mí me marcaron y pues también me hicieron fuerte para no confiar en todo el mundo. Me duele y hago así porque no me hubiera gustado vivirlo de esa forma, sino vivir una hermandad, y no la viví. Entonces me llevo a ese colegio, no tengo el mejor recuerdo, de hecho hay amigas y gente que sabe que no recomiendo el colegio, no me gustó, me marcó, siempre esperé un perdón de esa institución. Es más, hubiera deseado que mi mamá y mis padres hubieran tenido la berraquera, así como me ocultaron al mundo, de demandar al colegio. No lo hicieron, como por librarse, por irme ya, que se acabe todo y que tenga el niño y que todo se olvidó. No, pero me hubiera gustado que me defendieran de esa forma, porque por mí pasaron encima, y justo en ese momento también había otra niña de un grado más grande embarazada. Entonces éramos las dos encerradas en la habitación y las dos en la biblioteca. Y así, y mirar pues la fecha en que cada una tuviera a su bebé. Eso fue lo máximo que logré. Definitivamente no podía continuar en el colegio porque ellas no me lo permitían, o sea, ese era mi último año en un colegio donde había pasado toda mi vida. Entonces no sabíamos, en esa época era incierto qué iba a ser de mi vida, y la verdad yo ya no tenía planes para mi vida. Pensé muchas veces en suicidarme o buscar otros planes, pero pues ya tenía un bebecito en camino. Tefi, hay un tema emocional bastante fuerte para una niña de 14 años, muy fuerte, porque nos estás contando y yo acá estoy con el corazón pues a 1000,
porque me trato de poner en tus zapatos. ¿Qué pasaba a nivel emocional? Porque nosotros aquí hablamos de la esencia de ser mujer, de cómo hay muchas cosas que nos pueden afectar, que vienen de niñas, heridas y tantas cosas. ¿Cómo fue esa transición emocional para ti? ¿En qué momento dijiste, esto, todo lo que estoy viviendo me tiene que hacer más fuerte, o sigo siendo... O me derrumbo. O me derrumbo, exacto, o me derrumbo? Como estaba destruida. Al inicio todo para mí fue una destrucción, fue, digamos, para mí todo fue soledad. Lloré mucho, me sentía muy sola. No puedo decirte que era muy fuerte en esa época, no sé de dónde saqué las fuerzas, seguramente las fuerzas vienen de mi hijo. Y yo lo resumo así, toda mi vida, digamos que la fortaleza viene de ellos. No, digamos, no por comparar los procesos que tuve con mi hija, por más de que también haya sido adolescente en esa época, pero el que me forjó fue mi hijo desde los latidos. Entonces, emocionalmente no lograba percibir mis emociones en esa época, no era consciente tanto de ellas. Traté de, mi mamá, por más de que fuera mi escudo, también traté de comerme muchas cosas y fue malo para mí porque no las desahogué y no las solté a tiempo, pero eso también me hizo una persona muy fuerte. Entonces empezaba a llenarme fortaleza, a respirar, mi mamá me llenaba de alegrías, de sorpresas a día, y eso hacía que cambiaran las cosas. Entonces, por más de que llovía una destrucción, pues mi mamá era el solecito. Entonces, ante la lluvia, mi mamá me dio sus rayitos de sol, hacía el proceso más bonito. Y después vienen también una serie de personas como mi ginecóloga, que quién va a llevar el proceso, que también fue un tabú, pero eran las únicas personas que me llenaban de ternura en esa época. Nadie más. No solamente fui escondida por el colegio, también por mi familia. Por decisiones que desconozco, pero creo que son de mi abuela, pues no, mi familia no me podía ver embarazada. Entonces mi familia paterna no me vio por mucho tiempo, creo que también por mi papá, por pena, o sea, todos sentían vergüenza de mí. Ese era el resumen. Y solo recuerdo que la familia materna, sí, mi tía, la familia materna de mi mamá, que es más que todo mi tía, medio se acercaban a mí, medio compartían con nosotros, y eso eran mis alegrías. Y prefería a mi tía y a mi prima que a mi hermana. Yo quería a mi hermana a metros. ¿Qué pasa? Nada, todo va surgiendo y mis emociones cada vez van, digamos, yo quise ocultarlas. Me fui volviéndome tan como un cactus que dejé todo adentro y trataba de no demostrarlas porque todo me causó mucho daño, pero todo ese dolor lo llevaba por dentro. Me focalicé solo en el niño, en sacar el estudio y salir adelante en lo que fuera posible. Con la familia del papá de Santi, nada. Pues sí, ellos no es que me visitaran, no colaboraran económicamente, pero él sí venía de vez en cuando, pero yo le fui perdiendo respeto y amor por lo que yo viví con él. Y soy así, cuando alguien me afecta, yo inmediatamente empiezo a tomar distancia y me vuelvo más fuerte, entonces ya empecé a distanciarme. Nada, viene la época de mi nacimiento y que para todo, el del nacimiento de mi hijo y para todo el mundo era el tabú, y les digo que del colegio lo único bueno que tengo es que en ese momento, pues mis pocas amigas me organizaron un baby shower. Un baby shower en el que me sentía amada, en el que, pues los baby shower de hace 20 años no son como los de ahorita que son 1000 eventos. Sí. Pero me hicieron algo muy bonito en un apartamento de ellas y compraron como recordatorios o cositas básicas, y eso fue como uno de los momentos también felices de mi vida. Entonces lo recuerdo con aprecio, pero sobre todo con gratitud, porque recuerdo muy bien esas personas que lo hicieron, que pasen 1000 años, yo estaría para ellas. Entonces fue lo lindo. Nace mi hijo, pues claro, tengo que seguir yendo al colegio porque mi hijo nace en septiembre, él tenía que nacer en octubre y nació en septiembre, y pues recién posparto y todo, el colegio no me perdonó nada, tuve que seguir yendo 2 veces, y pues todo el mundo quería conocer al niño, pero había gente que quería conocer al niño por amor, incluso docentes por amor, pero había otros que lo querían solo por el chisme, por juzgar y por verme hundida, porque muchos hablaban de eso, se hundió, se tiró la vida, y para mí no me la tiré, yo resurgí. Santi es mi proyecto más grande de vida. Y digo yo,
porque somos tan duros hasta con nosotros mismos. Yo me alcancé a dar esos latigazos y creo que era lo que necesitaba perdonarme hace mucho tiempo. Entonces, bueno, nace el niño, ya salgo de ese colegio y pues ya empieza la tarea de mi familia de qué va a hacer Steffi. Gracias a Dios, pues he sido juiciosa también en el estudio, me encanta. Y no, mis padres no me dejaron parar el estudio y continué mis estudios en un colegio universitario. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes van a decir, ya nació el niño, finaliza la etapa. No, nunca ha finalizado. A mí me juzgan en todos los procesos de mi vida, incluso me siguen juzgando ahorita porque mi hijo tiene 20, entonces me ven al lado, y porque tuve mi hijo tan joven. Nace mi hijo, entró al colegio y viene la época social en donde son rumbas, 15, fiestas, grados, prom, y pues nadie quería estar con la que era mamá. Y en una época es algo que me costó y escondí a mi hijo, me costaba decir, a tal grado que yo tenía un hijo, porque como todo el mundo me lo hizo ver tan malo, pues yo sentía vergüenza de mí misma y yo no quería decir que tenía hijos. ¿Te creíste el cuento? Me creí el cuento, pero tenía como siempre amistades o gente chismosa. Y se enteraron que sí tenía hijos y pues empezaron a regar el chisme en el colegio, en 10º y 11, y entonces eso también fue un boom. Que los que decían que sí, que los que decían que no, hasta que ya. O sea, 10º y 11 como que fue mi época en donde yo trataba de creerme que no tenía un hijo, pero llegaba a casa y pues estaba mi hijo. Pero en esa época fui como muy desconsiderada, fui muy irresponsable porque para mí era un shock en que no quería ver a mi hijo, no quería estar cerca. Hay muchas maneras en las que nosotras nos damos, nos culpamos por situaciones, por lo que pasa, por las decisiones, por la soledad, por tantas cosas que nos damos tan duro, y más tú pues siendo tan niña aún más, pero no fuiste responsable ni fuiste absolutamente nada de eso, simplemente fue la manera en la que te estabas tratando de resguardarte, ¿sí? Sí. De sentirte no tan juzgada, ¿sí? Sí. Y no no solamente porque eras una niña, nosotras también cuando somos ya más adultas, siempre estamos tratando de hacer cosas y después uno dice, ¿pero por qué hice eso? O sea, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actúo así? Simplemente sentimos que hay momentos en los que tenemos que resguardar nuestro corazón, ¿sí? Y por más que uno ame a los hijos, por sobre todas las cosas, siempre hay un momento en el que uno se resguarda para no sentirse tan juzgada. No, y aparte que la esencia de ella, pues es que estaba, voy a decirlo así, suena feo, pero en el piso, desde el momento que ni siquiera tuvo el poder de decisión de participar en la primera conversación donde se enteraron que ella estaba embarazada. Y es una historia como muchas de prejuicios, de crítica, de falta de empatía, de chisme, amarillismo, cosas que hoy todavía siguen pasando. Exacto. Y aquí Tefi acaba de decir algo como, miren, o sea, yo escondía a mi hijo porque me creí el cuento, o sea, me lo creí, y porque empecé una vida también, una vida social donde uno que está pensando por la rumba, todo el tema, entonces no, pues qué pena, ¿qué va a decir la gente de mí? Además que quería sentirme aceptada. Eso voy, a eso iba, el tema de la aceptación. O sea, ¿por qué buscar la aceptación hasta en eso? O sea, bueno, listo, aquí vamos a poner un tema como, ya, soy mamá, ya nada que hacer, ya tomé la decisión, porque así la tomaste tú, de tener ese bebé, porque tengo que buscar una aceptación ante la sociedad, que ha sido un interrogante siempre de nosotras, como de, él se le tiró la vida, no, la vida no se le acaba a uno, muchos planes cambian, claramente, sí, no vamos a decir que a menos de que sea la mamá irresponsable que le dejó el niño a los abuelos, porque pasa, pero no fuiste esa mamá. Y yo esto lo traigo también aquí a la mesa porque, listo, pasa toda esta historia, Tefi, sientes todo esto que nos estás contando, ¿en qué momento Stephanie se reactiva como mujer y dice, ya, o sea, ya no puedo volver el tiempo, yo soy importante también, o sea, mi hijo lo amo, pero también estoy yo como mujer, ahora voy a empezar y me siento empoderada y me siento decidida y cojo la batuta del asunto para continuar con mi vida? No sé si sea la respuesta adecuada, pero siempre tomé la batuta, desde el momento en que no decidí abortar, ¿vale? Desde el momento en que dije, quiero tener a mi hijo, esa fue mi batuta, por más de que no diera pasos grandes, y en medio de mi inestabilidad, en medio de mi inmadurez
y de lo pequeña que era en mi soledad, iba dando poquitos pasos hacia mí, hacia mi fortaleza. Entonces, por más de que escondiera mis emociones y todas las situaciones a las que viví expuestas, siempre marcaba algo de mí en algo. Entonces, siempre la tomé, nunca la dejé. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre buscaba la aceptación y ahí es donde voy, la fortaleza mental. Pero es que uno no nace con una fortaleza mental, uno nace con lo que le inculcan sus padres, cómo se desenvuelve, sus situaciones, sus crianzas, pero también de los profesionales que están al lado. Y a mí tuve ausencia de alguien que me guiara en todo eso, en todo el proceso, hasta ahorita que yo puedo subsidiarme eso. Mis padres en esa época no creían que fuera pues una especialidad necesaria para la vida, y más con lo que yo viví. El psicólogo era para locos. Nunca me lo aportaron y me hubiera encantado. Es más, si están viendo este podcast, oigan, me embarraron ahí con eso, porque hubiera sido mejor si hubiera tenido una guía. Es más, tengo una prima que es psicóloga ahorita. Pues pucha, ¿por qué no me brindaste tus servicios en esa época en donde más te necesité? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada, me fui volviendo fuerte. 10º y 11 pues fue mi época de shock, en donde quería sentirme aceptada, pero no podía esconder a mi hijo, y decidí dejar de esconder. Y tengo un hijo, y el que quiere estar acá conmigo, amigo, novio, algo, está conmigo, sí. Entonces ya empecé ahí a marcarlo también, dejé de ocultar a mi hijo, dejé de acercarme un poco más, y pues yo dejé de vivir etapas que tuve que vivir en esa época, como fiestas, viajes, prom, no las hice. No las hice porque pues por más de que mis padres me respaldaran, pues tenía unos deberes en mi casa, y por más de que fuera medio rebelde, que llegar tarde, que era la mayor rebeldía que hice, o medio tomar en un parque con una amiga y llegar medio borracha, máximo, pero no hice nada más, y me dediqué a mi hijo, y le digo, no solamente me dediqué a mi hijo porque, uy, la mamá que empezó a hacer, no, todo de la mano de mis padres, y más que todo de mi madre. Mi papá es solamente el aporte financiero, porque por mucho tiempo dejó de hablar. Ya se le ablandó el corazón, empezó a construir una relación conmigo, ya me podía ver embarazada y podíamos salir a cenar y medio salir. No les gustaba mucho que yo saliera o hiciera otras actividades, pero lo hicimos. Incluso viajamos a San Andrés y pudimos tener un paseo familiar muy amable y muy bonito, incluso con mi hermana, que lo recuerdo mucho, y con mi sobrino, que es como si fuera mi tercer hijo, y es como que no hubiera podido cambiar pañales si no hubiera tenido a mi sobrino. Entonces Dios sabe cómo hace sus cosas. Ya evoluciona el tiempo, como todo en la vida, pues a veces los padres ya le tienen preparado uno, después de grado, ¿qué vas a hacer? Yo siempre quise ir al exterior, quería viajar, quería hacer mi bilingüismo, es más, aún lo quiero hacer, pero pues para mí cambiaron esos planes. No los podía hacer, así que empecé a estudiar, y en medio de buscar, digamos, qué carrera hacer, porque como fui tan inestable, como no tuve una buena guía, un buen acompañamiento de mis padres en todo, en ese proceso, pues tampoco sabía qué estudiar. Entonces, Claro. nada, te gradúas, mis abuelos volvieron a recuperar la confianza, bueno, tranquilidad conmigo, ya me dio 1 o 2 veces podía estar en las reuniones familiares, ya mi familia conoció a mi hijo, ya era un poco más fácil. Eso me quitó un peso de encima, porque ya no me sentía escondida, y pues ya también había salido del colegio, el peor colegio del mundo, porque a mí me costó, pues también había salido, para mí ya me sentía un poquito más libre. Entonces eso empieza a mejorar, pero pues ya me enfrento a una relación amorosa, a buscar otras relaciones amorosas, otro tipo de aceptación en pregrados, en universidades, incluso me enfrento a temas de colegios para mi hijo, en juicios de colegios de mi hijo, porque soy mamá joven y rechazaron a mi hijo varias veces de algunas instituciones por ser hijo de una madre joven. Entonces ya empiezo a enfrentarme a otros niveles, entonces mi vida es de niveles, supera. O sea, es decir, desde el día cero, Sí. desde el momento cero. No, y sabes que no, incluso desde el momento cero, yo creo que incluso antes de la concepción de mi hijo, porque todo el tiempo vivía con el machuque de mi hermana, y entonces todo el tiempo era el ejemplo, entonces que no fuera a ser lo que mi hermana fue, y la juzgaron también muy duro, y pues claro. Tú creciste también viendo eso En y la con sombra todas de eso. esas, no sé, como esa manera también de abordar este tipo de temas, porque eso es algo que también, y no lo hablamos mucho, pero el tema de hablar con tus hijos de toda esta parte de la sexualidad, o de no dejar, o de unos límites tan marcados y de una autoridad
sin hablar, sin conversar, sin ponerlo como sobre la mesa del qué puede suceder, cómo puede pasar, exacto, de dar como esa información, porque de hecho estábamos hablando como de toda la información que adquirimos a medida que vamos creciendo, si la vamos recibiendo desde casa, pues es mucho más importante, más valioso, lo vamos asumiendo mejor que la que recibimos de afuera, ¿sí? O todos esos limitantes y todas esas, no sé, como maneras de criar también marcan mucho, ¿sí? Influyen. Y a mí, yo creo que una de las cosas que más daño me hizo es que yo no tenía la posibilidad de respirar en mi hogar paz. Pues claro, mi hermana de todo lo que, y pues colocándome en sus zapatos, porque yo también lo viví, pero de todo lo que ella pudo recibir en su época, y por más de que ella estuviera en Estados Unidos, y fue mucho, pues tengo conocimiento no de todo, pero de algunas cosas que tuvo que vivirla sola, yo creo que todo ese odio y todo lo que ella recibió, ¡pum!, lo desahogó en mi época, y como que sintió la forma, no fue la más apropiada, pero de pronto, porque ella tampoco tuvo esta guía, pues como que desbordó también todo ese odio, toda esa acumulación que ella tenía en mi proceso, y eso fue lo que también no me permitió vivir como temas de paz en mi hogar. Entonces, claro, no solo el tirilí de que porfa no quedes embarazada a tiempo, sino también como los daños que tuvieron las otras personas en otros procesos. Entonces, el hogar es importante, la fortaleza mental, de verdad, tener a alguien que pueda acompañarlo, que le permita tener esos espacios de seguridad. Este es un mensaje para eso iba a decir, te fijo algo al principio yo era muy vulnerable en ese tema de sexualidad, que lo mencionaste en su momento. Tefi, mira, a nosotros nos ven inclusive mujeres que no son mamás, de muchas edades, y yo aquí estaba pensando como Tefi tiene muchos mensajes, no solamente bajo su experiencia de mamá joven y de cómo enfrenta todo esto, sino para esas mamás que somos mamás y que podemos ser abuelas jóvenes. O sea, mira toda la cadena que acabamos de hablar, porque estás viviendo hoy en día, tienes 2 hijos, 20, 15 años, donde tú podrías ser también como tu papá de no se repite la historia, no me sale y no me sale. Entonces yo también digo, ¿qué posición tiene Tefi hoy en día? ¿El Cirilí no me sale, o el más bien el de la confianza y hablo contigo, esto natural? Tú ya sabes mi historia, o sea, tú como hijo ya sabes mi historia. Es mi ejemplo. ¿Qué quieres? Y todo eso trae acá a la mesa es, ¿qué quisieras ir diciéndole a esas mujeres que nos están escuchando, Tefi? La que no es mamá, la que está pensando en ser mamá, la que fue mamá joven y tiene su corazón lleno de muchos dolores, la que está embarazada, que es joven, que tenga 14, 15, 16, 20, qué sé yo, pero que tal vez no es el momento. ¿Qué sería eso que tú desde el corazón dirías, miren, y hasta esas mamás que tenemos hijas, hijos, varones, niños, o sea, por dicho aquí toda la comunidad, pero lo que dice Lau, o sea, ese mensaje directo, porque tú tienes una historia hermosa. Y eso es una gran parte, esa es la pequeña parte, porque esa es, digamos que donde nace todo lo que es Steffi, el proyecto grande que es mi hijo, pero claro, tengo mi hija y tengo miles de situaciones que aún sigo viviendo y que a mí en este momento de mi vida, en alguna época me costaban, me dolían y las ocultaba o yo las evadía. Ahorita me da risa, ahorita sonrío, las cuento con total libertad, socializo y hasta me disfruto el proceso. En este momento ya me lo disfruto. Hubo procesos en que me costaban muchos y mi mensaje principal es: no se queden solas, por más de que no tengan, busquen un espacio seguro, un espacio en donde puedan ser escuchadas con respeto, con amor, con empatía, porque a veces uno se ensimisma y la depresión, se autojuzga, se maltrata internamente y ese dolor va a ser más grande, ese dolor. Entonces principalmente es aprender a amarse, aprender a aceptarse y sanar, porque básicamente si tú no sanas no le vas a ofrecer un amor sano, una guía sana a tus hijos. Y a mí no es que Steffi lo haya hecho desde el momento uno, no, me costó todo 20, 15 años hacerlo, para descubrir que yo tenía impacto en mis hijos y que podía estar causando dolor en su formación, en su formación, en su crecimiento. De hecho, yo a ellos ya les hablo con tranquilidad. De hecho, yo a mi hija que tiene 15 años, pues imagínate el impacto que me da a mí ver a mi hija de 14 y yo sí, pucha, yo estaba embarazada. Yo a mi hija
voy con ella a las citas, le hablo tranquilamente, le digo que colocarse, que no, duro, no es fácil, no soy la mujer más fuerte, pero quise hacer algo diferente a lo que hicieron mis padres conmigo. Y quise hacerlo porque tuve, ya después de que pude pagarme las citas, pude tener, digamos, asesoría de herramientas para sanar, para evolucionar, y eso ayudó a que evolucionara como madre y evolucionó que dejara de tener impacto negativo sobre ellos por mis dolores, porque los dolores o las heridas que uno tiene en el corazón en su vida termina marcándosele a sus familiares y más que todo a sus hijos de alguna otra forma. En tu conducta, en tu forma de hablarles, en modo de socializar, eso genera en ellos huellas. Entonces ese es como mi mensaje. Y de verdad, un hijo es una decisión de verdad muy fuerte. Nunca vas a dejar de ser padre, siempre vas a estar pendiente y vas a despriorizarte de muchas cosas porque ellos van a ser la prioridad. Entonces sí es una decisión que se tiene que tomar a tiempo y en la medida de lo posible en un ambiente seguro para evitar que ellos pues reciban toda la lluvia que pueden recibir. O sea, yo no soy la única guerrera. Yo soy consciente que mis hijos también son los guerreros y porque mis hijos tuvieron que chuparse clases de pregrado, clases de maestría, tuvieron que chuparse fiestas, viajes con amigos. Todo ese proceso. Ellos han hecho todo el proceso, claro. Ellos me vieron crecer y ahí es donde yo evolucioné con ellos, pero si hubiera evolucionado desde el rencor, desde el odio, desde la tristeza o desde la depresión, no es la Steffi que está ahorita. A mí, y creo que eso fue lo que me enseñó la vida, en que levántate cada día con una mejor sonrisa y haz del problema una oportunidad. Eso fue lo que hice siempre, buscar la forma de hacer algo, de verle lo bonito a la situación, y por eso ya no me doy tantos látigos. Nos quedaríamos horas acá, Sí. pero a mí lo que me deja claro el mensaje de Tefi es: nunca es tarde para buscar herramientas, ¿sabes? Nunca, independientemente de la situación, perdón. Puchica, dejemos de satanizar la importancia de las herramientas para ser mejores mujeres. Exacto. Y como para, padres. Espérame, eso. Cuando somos los mejores seres humanos, lo hemos hablado mucho acá en muchas situaciones, le entregamos esa herramienta principal de el espejo a nuestros hijos para que sean los mejores seres humanos. Y como padres, en esta época como que es tan rápida y tan volátil y como con tantas cosas, con tanta información, hablar, no sesgarnos en la información. No hay un manual para ser padres, no hay un manual para ser mamá. Tu mamá hizo lo que pudo hacer, sí. con las herramientas que tenía, ¿sí? Y con su tema emocional Claro, también propio, porque claro. ella pasó batallas que yo de pronto desconocí, imagínate el dolor de mi mamá. Y para esto no hay como un orden, No. simplemente es sigamos nuestro instinto, pero ayudémosle a nuestros hijos a tener esas herramientas, hablar con ellos, conversar. Y yo creo que si en la situación en la que estemos y en el momento de vida en el que estemos, siempre vamos a ser muy valientes. Y lo que tú decías, la fuerza sale. La fuerza sale de lo que no Exacto, no hay de dónde, simplemente somos lo que somos y somos muy, muy poderosas. Somos poderosas. Ay, Dios Tefi, mío. muchas gracias. Sabemos lo duro, y yo sé lo duro que era para ella estar acá. Aparte tiene a sus hijos acá atrás, Frente, entonces, una valiente. acá. Muchas Lindos. gracias por abrir tu corazón. Gracias a ti por estar acá. Sí. Y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. La 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 la. Así termina este episodio. Espera el próximo. Mientras tanto, suscríbanse, síganos en redes sociales, comenten y compartan para que unidas aprendamos más de este mundo de Ser mamá y también mujer.